clasificación de los antibióticos. Y comencemos directamente definiendo qué son los antibióticos. Los antibióticos se definen como toda sustancia química que en el organismo va a ser capaz de destruir o de inhibir, en este caso, el crecimiento de los microorganismos, sin afectar a las células del huésped. ¿Cuáles son los microorganismos que principalmente se encarga de eliminar? Son en este caso las bacterias. Bien, entonces tenemos acá a un paciente, en este caso que es un niño, que llega con síntomas de tener algún tipo de infección a partir de un microorganismo. Vemos y hacemos un estudio y determinamos que en este caso el microorganismo que está provocando el daño al paciente son en este caso diferentes bacterias que en este caso han aumentado su número. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Justamente en este momento es donde entran en contacto los antibióticos y aquí es donde deben actuar. Bien, ¿qué van a hacer estos antibióticos? Van a ir justamente donde se encuentran estas bacterias que están provocando el daño al paciente y van a comenzar ¿a qué? A destruirlas y a inhibir el crecimiento de las mismas y por ende van a provocar la eliminación de las mismas. Una vez realizado todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente ya no va a tener a las bacterias y posteriormente va a pasar de estar enfermo a estar totalmente saludable gracias a estos antibióticos. Bien, entonces así es como actúan los antibióticos y de ahí que viene su importancia. Bien, ahora algo muy importante y es que dentro de este concepto que tenemos acá de antibióticos podemos rescatar tres subconceptos muy importantes que son en este caso bacterias, bacteriostático y bactericida. Tenemos que definir cada uno de estos conceptos porque son muy importantes. Bien, entonces definamos cada uno. Bacterias, bacteriostático y bactericida. Y a partir de estas imágenes nos podríamos dar una pequeña idea de lo que significa cada uno, pero comenzamos a definirlos. Bien, comencemos con bacteria. ¿Qué significan las bacterias o qué son? Son microorganismos unicelulares procariotas, que quiere decir que estas no poseen núcleo y esta es una de las diferencias más importantes respecto a las células normales que se encuentran en el organismo. Bien, posteriormente estas bacterias presentan un tamaño de 0,2 a 3 o 4 micrómetros de diámetro y tienen generalmente diferentes formas que pueden ser formas de cocos, formas de bacilos, espirilos o incluso vibrios. Bien, muy importante, una gran parte de las bacterias se encuentra en el organismo y generalmente estas no producen ningún tipo de daño, al contrario, algunas incluso son beneficiosas para el organismo. Entonces acá tenemos a las bacterias que son bastante beneficiosas y les damos una estrella porque son tan buenas con el organismo. Bien, ahora, pero por otro lado, también existen bacterias que son los agentes causantes de numerosas enfermedades, que son básicamente estas que estamos viendo acá. A esas bacterias que provocan generalmente mayor daño y provocan enfermedades en el organismo son a las que debemos estudiar y básicamente son sobre las que actúan los antibióticos. Bien, muy importante. Entonces, pasemos al siguiente. El siguiente concepto que es bacteriostático. ¿A qué les suena cuando escuchan la palabra estático, bacteriostático? Que básicamente hay un detenimiento o estancamiento, en este caso, del crecimiento. Bien, entonces, ¿cómo es que definimos bacteriostático? Son aquellos antibióticos que se encargan de la inhibición del crecimiento de la célula bacteriana. Su acción es reversible y funciona con el sistema inmunológico. Aquí tenemos tres palabras claves. Primero, inhiben el crecimiento de la célula bacteriana. Esto es reversible y funciona con el sistema inmunológico. ¿A qué quiere decir esto? Que básicamente detendrá en este caso el crecimiento de la célula y a partir de ello el sistema inmunológico podrá atacar fácilmente a esta bacteria y por ende eliminarla debido a que esta ya no está creciendo y se encuentra bastante débil. Entonces aparecen justamente cuando las bacterias o se utilizan cuando las bacterias están así a punto de multiplicarse o tratando de crecer. Ahí es donde se utilizan estos antibióticos bacteriostáticos para detener el crecimiento de las mismas. Bien, ahora pasemos al siguiente concepto que es bactericida. ¿A qué le suena bactericida? Me suena a mí a un homicidio o a un asesinato. Y básicamente es eso que estamos viendo acá, que básicamente se definen como todos aquellos antibióticos que se encargan de destruir a la célula bacteriana. Su acción es irreversible y no funciona con el sistema inmunológico del huésped. Básicamente es diferente al otro concepto. En acá se inhibía el crecimiento y aquí directamente ya los destruye o los asesina a las bacterias. Bien, la acción es irreversible
pues no se puede, una vez que se ha eliminado la bacteria, volver a renacerla no se puede, y no funciona con el sistema inmunológico. Muy importante. ¿Y a qué se refiere esto? A que en este caso esta es independiente y puede eliminar a la bacteria por sí misma. Entonces básicamente así es como destruimos a la bacteria y la eliminamos por completo. Entonces estos son tres conceptos claves que no se tienen que olvidar, porque más adelante realmente los utilizaremos. Bien, ahora pasemos a ver a partir de esto cuál es la estructura de una bacteria y cómo está formada. Y para eso tenemos acá a una gráfica que básicamente simula a una bacteria. Vemos las capas y diferentes partes. Primeramente tenemos acá a los flagelos. Los flagelos, que básicamente son los que permiten el movimiento de las bacterias. Tenemos aquí también al filin, también llamado en este caso fímbrias. Y ahora comenzaremos a ver las estructuras, en este caso desde la parte interna hasta la parte externa. Bien, una diferencia que dijimos dentro de las bacterias era que esas bacterias en sí no tienen en este caso núcleo, pero sí tienen en este caso citoplasma. Bien, aún así, aunque estas bacterias no tengan núcleo, sí tienen en este caso material genético. ¿Y dónde se encuentra este material genético? Pues se encuentra principalmente acá, que es en este caso el nucleoide. Bien, aquí podemos ver material genético que estamos viendo acá, que es el ADN circular. Principalmente se encuentra de esta forma dentro de las bacterias. Este ADN circular es el que se encarga de transcribir en este caso al ARN que estamos viendo acá, que es el ARN mensajero principalmente. Bien, ahora, dentro del citoplasma también podemos encontrar diferentes estructuras en mayor cantidad, que son estas que estamos viendo acá. Estas que son denominadas o son los famosos ribosomas que estamos viendo acá. Ahora, ¿cuál es la principal función de los ribosomas? La principal función es la síntesis de proteínas. ¿Y cómo logra esta síntesis de proteínas? Primeramente a partir de la transcripción del ARN y posteriormente a partir de la traducción de este ARN y posteriormente síntesis de aminoácidos, que son los que estamos viendo aquí, y posterior formación en este caso de esto, que son las proteínas. Ahora, ¿por qué son tan importantes las proteínas dentro de la estructura bacteriana? Porque esas proteínas son las que van a ayudar a construir y a formar esta estructura. ¿Para qué? Para que ésta se encuentre generalmente estable y no sufra ningún tipo de daño y por lo tanto pueda ser resistente. Es por eso que es muy importante la síntesis de proteínas y es por eso que hay tanta cantidad de ribosomas, en este caso dentro de la bacteria. Bien, otro componente muy importante que se encuentra en el citoplasma es básicamente una capacidad en sí, que básicamente es la capacidad de poder realizar diferentes rutas metabólicas. Y es que generalmente las células del organismo no son capaces de metabolizar en este caso diferentes componentes que necesitan ellas mismas para sobrevivir, a diferencia de la bacteria, que es capaz de metabolizar componentes que sirven para su supervivencia. Y dentro de estos, el ejemplo más claro es en este caso el ácido fólico, del que hablaremos más adelante. Bien, ahora, otro componente muy importante también acá es en este caso esto que estamos viendo acá, que es el famoso plásmido, que básicamente son pequeñas moléculas de ADN circular que se replican de forma independiente. Bien, ahora que ya pasamos a hablar de la parte interna del citoplasma, en este caso pasemos a la siguiente capa, que es esta que estamos viendo acá, de color naranja, que básicamente está conformada por eso que estamos viendo, que es una bicapa lipídica. ¿Y a qué les recuerda en este caso la bicapa lipídica? Pues sí, les recuerda a una membrana plasmática, que es básicamente idéntica a la de las células normales. Bien, esta se encargará también de mantener la estructura de la célula. Ahora, algo muy importante, y es que esta bacteria, a diferencia en este caso de las células, en este caso normales, tiene una presión osmótica bastante elevada, que se encuentra de 5 hasta 20 atmósferas. Y en palabras sencillas, ¿qué significa esto? A que esto obliga a que la bacteria fácilmente podría estallar a partir de esta presión osmótica que tiene. Pero, ¿por qué es que esta célula no estalla? Esta célula no estalla principalmente porque hay un componente que la diferencia de las células, en este caso del organismo, que básicamente es esto que estamos viendo aquí, que se define como pared celular o pared bacteriana. Miren, una pared bastante gruesa que se encuentra por encima de la membrana plasmática y está totalmente entrelazada, como estamos viendo acá. Es como un componente bastante seguro y hermético que evita que pase cualquier tipo de componente. Esta se denomina como la pared celular o pared bacteriana, que básicamente es la que hace la diferencia en este caso de una célula normal del organismo de una célula en este caso procariota o una bacteria como la que estamos viendo acá. Bien, ahora que estamos hablando en este caso de la pared bacteriana, tenemos que hacer un
espacio acá, y es que existen dos tipos de bacterias muy importantes que debemos saber diferenciar, que son las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Bien, veamos cómo está conformado cada uno. Primeramente, las bacterias gram positivas. Acá tenemos al citoplasma, por encima, como dijimos, tenemos a la membrana plasmática, que es esta que estamos viendo acá, y por encima tenemos en este caso a la pared bacteriana, que es esta que estamos viendo acá, totalmente entrelazada. Si nos damos cuenta, dentro de las bacterias gram positivas tenemos una pared, en este caso celular, bastante pero bastante gruesa. Miren el grosor de esta pared, puede proteger en este caso mucho y evitar en este caso, como dijimos, que estalle en este caso la bacteria de esta forma. Pero ahora, veamos cómo está formada en este caso la bacteria gram negativa. Esta está formada igual de la siguiente manera. Primeramente comenzamos con el citoplasma, vamos subiendo y encontramos a la membrana citoplasmática o membrana celular. Posteriormente seguimos subiendo y aquí ya encontramos la primera diferencia, que básicamente es la pared celular, que si bien está entrelazada y entrecruzada de la misma manera que las gram negativas, esta no está tan gruesa como las bacterias gram positivas. Aquí tenemos una gran diferencia y es por eso que básicamente a partir de simplemente tener esta pared celular, ¿qué es lo que podría pasar acá? Que básicamente podría haber en este caso ese estallamiento de la célula que dijimos anteriormente debido a la presión osmótica de la célula. Pero ¿por qué es que no pasa? Porque esta bacteria gram negativa tiene un componente más encima de la pared celular, que es esta que estamos viendo acá, que es otra membrana, pero en este caso una membrana externa. Bien, entonces aquí podemos ver diferentes estructuras, una bacteria gram positiva que la estructura es así, y una bacteria gram negativa que se encuentra de esta forma. Bien, el color, ¿por qué la bacteria gram positiva es azul y la gram negativa es rosada? Porque generalmente se encuentra así a partir de la tinción de gram. Generalmente en una placa histológica encontraremos a las bacterias gram positivas con este color y en las bacterias gram negativas con este color. Aún así, aunque encontremos una diferencia en este caso masiva en la estructura de la pared, pues básicamente dentro de la clasificación de los antibióticos y el mecanismo de acción de los mismos, pues básicamente esta no influye absolutamente en nada. Y por eso, una vez aclarado esto, continuamos con la exposición. Bien, ahora ya tenemos aquí claro en este caso cuáles son las partes de una bacteria y qué importancia tiene cada uno. A partir de ello ahora veamos cuál es la clasificación de los antibióticos, que básicamente es para lo que venimos aquí, pero no podíamos entenderlo sin realmente hacer esa previa anteriormente. Bien, entonces acá tenemos a la bacteria y a partir de ella ya podemos ver cuáles son los grupos de, en este caso, antibióticos según el mecanismo de acción. Y según el mecanismo de acción, la clasificación de los mismos se clasifican en 5, que son: primero, los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana; segundo, los que se encargan de la alteración en la membrana citoplasmática; el tercer grupo, que son los inhibidores de la síntesis de proteínas; el cuarto grupo, que son los que se encargan de provocar una interferencia en la síntesis del ARN y ADN; y el quinto grupo, que son en este caso los que se encargan de provocar una inhibición de las vías metabólicas. Muy importante, y si tomaste en este caso atención justamente anteriormente, ya podrás darte cuenta a partir del nombre dónde es que actúan cada uno, pero igual repasemos. Bien, primeramente comencemos con el primer grupo, son los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana o de la pared celular. ¿Cuál es la pared celular? Pues es esta que estamos viendo acá. Ellos se encargan de inhibir en este caso a la pared bacteriana justamente acá, y para eso hagamos un zoom justamente en esa región. Actúan a este nivel, y es que básicamente esta pared bacteriana también está formada principalmente por el peptidoglicano, que también se conoce como mureína. Y miren, hay diferentes componentes que forman parte de esto. Miren, hay diferentes colores, relaciones que podemos encontrar aquí, que básicamente forman parte de esta pared bacteriana. Y son diferentes los antibióticos que se encargarán de cortar, en este caso, estos enlaces o estas uniones para evitar la formación de esta bacteria y posteriormente la destrucción de esta pared bacteriana. Y como dijimos, si esta pared bacteriana está inestable o está destruida, ¿qué es lo que pasa? Que fácilmente la bacteria llegará a destruirse por completo. Bien, ahora, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de esos grupos de inhibidores de la síntesis de esta pared? Son los siguientes, principalmente los betalactámicos. Dentro de los betalactámicos, ¿qué fármacos encontraremos? Encontraremos a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los carbapenémicos y finalmente a los monobactámicos. Bien, ahora, no solamente podremos encontrar estos fármacos betalactámicos, también encontramos a los antibióticos, que son en este caso la fosfomicina, la cicloserina, la bacitracina y la vancomicina.
cada uno, como estamos viendo acá, participa en una región en específico. Por ejemplo, uno puede cortar este enlace que estamos viendo acá, uno puede evitar la unión de esos dos colores que estamos viendo acá, otro puede evitar este otro enlace que estamos viendo acá, y actúan en diferentes regiones, pero lo común que tienen es que actúan afectando en este caso a la pared bacteriana. Y ahora directamente, si afectamos a la pared bacteriana, ¿qué es lo que hacemos? En este caso cometemos un asesinato directo de la bacteria. Por lo tanto, ¿qué tipo de función tiene? En este caso es una función bactericida. Los inhibidores de la síntesis de la pared son antibióticos bactericidas, muy importante. Bien, ahora pasemos al siguiente grupo, que son los que provocan una alteración en la membrana citoplasmática. ¿Dónde se encuentra la membrana citoplasmática? Se encuentra justamente en esta región que estamos viendo acá. Acá es donde actúan en este caso los que provocan una alteración en la membrana citoplasmática. ¿Y cuáles son los fármacos que actúan acá? Son en este caso dos, que son las polimixinas y la daptomicina. Estas, al igual que las anteriores, tienen una función en este caso bactericida. Bien, ahora pasemos al siguiente que en este caso son el grupo 3, que son los inhibidores de la síntesis de proteínas. ¿Quiénes eran los que se encargaban de sintetizar las proteínas? Eran en este caso los ribosomas que estamos viendo acá. Muy importante, y es que estos ribosomas logran la síntesis de estas proteínas a partir de las subunidades que tienen las mismas, que son la subunidad 50S y la subunidad 30S. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores de la síntesis de proteínas? Que se encargan de inhibir a estas subunidades para por ende inhibir a los ribosomas y por ende inhibir la síntesis de proteínas. ¿A partir de qué fármacos logran esta inhibición? Lo logran principalmente a partir de los siguientes, principalmente las estreptogramminas, el cloranfilicol, las lincosamidas, el inesolid y los macrólidos, que se encargan de inhibir la subunidad 50S. Y finalmente, y por otro lado, también tenemos a los fármacos que son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, que son los que se encargan de inhibir en este caso la subunidad 30S. De esta forma se inhibe en este caso a la síntesis de proteínas. Y como estamos viendo acá, en este caso la inhibición de la síntesis de proteínas no sería directamente en este caso un homicidio a la bacteria, sino sería, como se podría decir, un estancamiento o un detenimiento de el crecimiento de la bacteria, y posteriormente fácil ya se podría eliminar. Por lo tanto, el mecanismo de acción, o en este caso la función que tienen esos antibióticos, son principalmente bacteriostáticos. Bien, pasemos al siguiente grupo, que son los, en este caso, que provocan una interferencia en la síntesis de ARN y ADN. Donde estaba el ARN y el ADN se encontraban en esta región. Por lo tanto, hagamos un zoom justamente aquí. Como dijimos, tenemos en este caso el ARN y el ADN de esta forma. Bien, ¿cuáles son los dos procesos que nos importaban aquí? Principalmente el proceso de traducción y el de transcripción. El de transcripción, que nos permitía en este caso generar un ADN nuevo a partir de la replicación del mismo, y el de traducción, que nos permitía en este caso sintetizar el ARN y por ende en este caso lograr la síntesis de diferentes proteínas. Entonces básicamente esas dos síntesis son las que nos importan, la síntesis de ADN y la síntesis de ARN, el mensajero principalmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de fármacos? Que son los que se encargan de inhibir básicamente esta síntesis, principalmente del ARN mensajero y de la duplicación del ADN. ¿Y cuáles son los fármacos que participan aquí? Son estos que estamos viendo acá, principalmente las quinolonas, el metronidazol y finalmente la rifampicina. Estos antibióticos son los característicos de esta región, que participan principalmente interfiriendo en la síntesis tanto del ARN como del ADN. Bien, y finalmente pasemos a ver el último grupo, pero no menos importante, que son los inhibidores de las vías metabólicas. Y es que, como dijimos anteriormente, en el organismo es infrecuente o básicamente imposible que las células sean capaces de generar o metabolizar componentes para que ellos mismos puedan sobrevivir, a diferencia de las bacterias, que son capaces de metabolizar componentes que hacen posible su supervivencia. Y como dijimos, el principal componente dentro de esos era principalmente el ácido fólico, que se logra a partir de este tipo de metabolismos. El metabolismo funciona principalmente a partir del PABA, ácido para-aminobenzoico, que es el precursor en este caso del ácido fólico. A partir del metabolismo del mismo se logra en este caso formar el ácido fólico, y este ácido fólico es muy importante. ¿Por qué? Porque este se encarga de permitir en este caso, o participa en la síntesis de diferentes
purinas y pirimidinas. Purinas como cuáles, purinas como por ejemplo la guanina y la adenina, y pirimidinas como por ejemplo la timina. Y estas, ¿dónde se encuentran? Se encuentran básicamente en el ADN. Por lo tanto, si en este caso se bloquea o se inhibe esta vía metabólica, también se bloqueará en este caso la síntesis de ARN y ADN. Muy importante, entonces es por eso que es tan importante en este caso el ácido fólico, y es por eso que es muy importante esta propiedad que tienen las bacterias, que básicamente es la que las hace sobrevivir, sintetizar o metabolizar un propio componente que las haga sobrevivir. Entonces, ¿dónde es que actúan estos inhibidores de las vías metabólicas? Justamente actúan por esta región, inhibiendo y evitando que el precursor logre en este caso suceder a un ácido fólico. Muy importante. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que forman parte en este caso de este grupo? Son principalmente las sulfonamidas y el trimethoprim. Y bien, pues esta es la clasificación de los antibióticos según el mecanismo de acción. Sí, lo sé, tal vez te haya parecido un poco complicado o tal vez te haya parecido muy general, pero esto, si logras captar en este caso esto que estamos viendo acá, toda la clasificación de los antibióticos, realmente más adelante ya no tendrás mayor complicación, porque a partir de este gráfico ya puedes recordar absolutamente todos los antibióticos. Pero quiero ser muy claro contigo, y es que como estamos viendo aquí, miren, por ejemplo, de los inhibidores de la síntesis de la pared, podemos encontrar diferentes fármacos acá, diferentes familias de fármacos y diferentes fármacos, y estos fármacos actúan en partes específicas de la pared celular, y cada uno de los fármacos lo hace una parte específica dentro de la bacteria, y es muy importante saber de cada uno dónde participa. Pero aquí, como les dije, es muy clave que sepan esta parte. Si saben esta parte, ya posteriormente podrán entender todo. Y es que si fuiste más detallista, podrás darte cuenta de que pusimos iniciales en cada uno de las familias, en este caso de antibióticos, y en cada uno de los fármacos. ¿Por qué? Porque existen diferentes mnemotecnias que nos hacen aprender ese tipo de familias de fármacos y el mecanismo de acción al mismo tiempo de forma sencilla. Pero es muy importante que sepan esto. Hasta aquí, si lo sabes, ya está perfecto, porque con esta base, si lo ves unas 2 o 3 veces el video y los entiendes al 100%, el siguiente, en el que hablaremos del mecanismo de acción a detalle de cada uno y de cómo memorizar a partir de mnemotecnias, pues ya sabrás los antibióticos de forma correcta y de forma completa. Bien. Entonces, esta es la clasificación de los antibióticos, que dijimos que eran 5 familias: los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, los que provocaban una alteración en la membrana citoplasmática, los que inhibían la síntesis de proteínas, los que provocaban una interferencia en la síntesis del ARN y el ADN, y finalmente los que provocaban una inhibición de las vías metabólicas. Estas son las 5 grandes familias que tenemos a continuación que aprender, y pues que veremos a lo largo de todos los videos. Y estoy seguro que en el siguiente ya podremos aprender a cómo aprender y memorizar cada uno de estos fármacos y cada uno de esas familias.